Buenas tardes. La libertad y el amor. Hemos leído algunos versículos de la carta de Pablo a las Gálatas y quisiera orar al principio. Padre, gracias por tu palabra. Creo que no hemos comprendido todo lo que hemos leído, pero te pido que a lo largo de la predicación tú nos toques con tu Espíritu Santo para que aquella cosa que tú quieras que sepamos hoy, que aprendamos hoy, que nos acordemos hoy nuevamente, que refrescamos la memoria, pues esa sea activada en nuestra mente, en nuestro alma. Tócanos, Padre, te necesitamos. No queremos hacer aquí una mera fórmula religiosa, ni unas palabras uno habla y otro escucha, sino sabemos que hay poder en tu palabra. Y tú dices en tu palabra, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Padre, que sea así, que hoy, por medio de esa palabra que puede parecer locura a algunos, haya salvación a los que creen. Amén. San Pablo, el apóstol, escribe una carta a una iglesia. Creo que hoy sería Turquía, por ahí. Gálatas, Galacia. Esa carta para Martín Lutero, no el Martin Luther King, ese no, sino Martín Lutero que vivió hace 500 años más o menos, un monje católico que conoció a Cristo, que fue el motivador para el motivador no se dice, el iniciador de la reforma protestante, pues él dijo, esa carta para mí es muy importante, la carta a los Gálatas. Y él llamó a esa carta, dice, con el nombre de su esposa. Esta carta a los Gálatas era su Catalina de Bora, así se llamaba su esposa, Catalina de Bora. Y la palabra clave de esa carta a los Gálatas, la hemos cantado ahora en varias canciones que hemos cantado, es libertad. Libertad es la palabra más importante en esa, o clave en esa carta a los Gálatas. Ahí se nos habla de libertad. ¿Libertad de qué? Pues sabemos los que conocemos un poquito la historia de la Biblia de Israel, que en aquellos tiempos había esclavos. Esclavos durante muchísimos años, hasta hoy lamentablemente hay muchos esclavos y más desde que se eliminó la esclavitud oficialmente, hoy en día hay más esclavos en el mundo que nunca. Quizás tú eres un esclavo o una esclava adicta. Chicas, quizás pueden hablar un poquito más bajo, ¿vale? Para que me pueda concentrar un poquito más. Gracias. Esclavo puede ser tú, esclava, alguna cosa que te ate. Y Cristo quiere que seas libre de cualquier atadura que sea mala para ti, que estorbe en la relación entre ti y tu Dios, que te quiere ver libre. Pues en aquella época los esclavos, nos acordamos de quizás de una señora viuda con 2 hijos y un montón de deudas. Y ahí llegó el hombre diciendo, pues, págame lo que me debes. Si no, dame tus hijos y ellos trabajan para mí como esclavos hasta que hayas pagado el último céntimo, para traducirlo al lenguaje de hoy. Y gracias a Dios, ella fue llorando al profeta, el profeta le dijo, haz esto, esto, esto. Ocurrió un milagro, el milagro del aceite que se multiplicó
Y con ese aceite que era como dinero, hoy en día pues pudo pagar ella todas sus deudas y pudo vivir con sus 2 hijos largo tiempo. Se pudo comprar la libertad aquella. Y nuestra libertad hoy fue comprada por Cristo. Él es nuestro libertador. Marcos capítulo 10, versículo 45, creo que lo tenemos en pantalla. ¿O no lo tenemos? No sé. Marcos capítulo 10. No lo tenemos, lo leo aquí. El Hijo del Hombre, que es Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, para liberar. Gálatas 5, lo hemos leído, lo repito, pero en otra versión. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. O Lucas 19, muy famoso. Pues el Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y a salvar los que están perdidos. Cristo vino para buscarte y para liberarte. El Señor vino para liberarnos, para cortar esas ataduras, romper aquellas cadenas que están alrededor quizás de nuestro corazón, de nuestra mente, y quiere liberarnos del pecado, de la muerte y de la ley. Tienes que. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora sí teníamos una imagen, no sé si de pájaro de libertad. Los Gálatas habían recibido esa libertad en Cristo. Si lo han recibido, si él estaba predicando delante de una iglesia, bueno, ahora escribiendo una carta a una iglesia que había experimentado una libertad, ¿por qué les tiene que recordar? Chicos, sois libres. ¿Qué había pasado? Que él tiene que recordar esa libertad. En el capítulo 3 los llama Gálatas insensatos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha engañado? A vosotros. Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. A libertad fuisteis llamados. ¿Qué había pasado en esa iglesia? Pues algunos judíos llamados judaizantes venían a esa iglesia y dijeron, bueno, lo digo en mis palabras, está bien que Cristo vino, os libertó, Él murió por tu pecado, te hizo libre, ya puedes vivir en esa libertad, pero para ser buen judío tienes que seguir con los ritos de un judío, tienes que obedecer a la ley de Moisés, así que estudia bien y obedece. Y además vino esa palabra en lo que leyó Santi antes, tienes que circuncidarte. Eso era a los hombres, a los niños, que le cortaban un poquito del prepucio de sus genitales. Es un rito judío y yo creo que no hay ningún judío en ese mundo chico, no la chica, que haya pasado por ese rito para formar parte del pueblo de Dios. Era un símbolo de un pacto. Pero con Cristo ese símbolo ya para los cristianos, que no eran solamente griegos, vinieron de otros países, de Roma, de Grecia. Ahora aquí tenemos españoles. No tenemos que seguir con esos ritos judíos, porque no somos judíos. Que yo sepa, entre nosotros no hay ningún judío. Entonces Pablo dice en esa carta, no hace falta circuncidar a los niños para ser un buen cristiano, si no eres judío. Cuando Pablo se entera que vienen estos judíos judaizantes diciendo, tienes que, si no eres un buen cristiano, no estás salvo. Tienes que cumplir con esto, con lo otro.
Pablo se entera y se enfada. Dice, ¿qué ha pasado? A libertad habéis sido llamados. Él dice en el capítulo 3, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Es decir, habían empezado su libertad, su conversión en libertad, y ahora vino alguien, es que para ser un buen cristiano tienes que, y ellos, "Oh, vale, hago, tengo que. Y Pablo dice, no, les pregunto, lo digo con mis palabras, dice Pablo a los Gálatas, ¿vivís en el Espíritu o queréis cumplir normas y reglas para ser salvo? ¿Cómo eres tú salvo? ¿Cumpliendo normas o por la fe que viene por el oír, por lo que hizo Cristo? Entonces vives por la gracia, no vives por una vida de ley, una vida de carne, decimos también, lenguaje bíblico, que sería por los méritos, lo que yo hago. Si yo hago, gano el favor de Dios. Si hago esto, Dios me sonríe. Si hago lo otro, pierdo el favor de Dios. Esto sería un camino de carne, de la ley. Pablo repite, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y él advierte, y muy duro, Santi lo leyó antes, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Qué fuerte. Han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, Cristo os libertó para que vivamos en libertad. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe, que se expresa por medio del amor. Así que, hermanos, no tenemos que peregrinar a Lourdes ni a ningún sitio para buscar el favor de Dios. No tenemos que ir como los musulmanes a la Meca, ni cumplir ciertos ritos para que Dios nos sonríe. Cristo hizo ya todo. Cuando Él dijo, consumado es, Él pagó todo. Tú no puedes pagar nada, ni yo tampoco. Vivimos por agradecimiento. Eso sí es otra cosa. Sin embargo, Pablo tiene que añadir, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Ahora soy libre, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. No, dice Pablo, eso tampoco. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Si tú preguntas a la gente en la calle, ¿qué significa para ti libertad? Yo creo que muchos expresarían algo como esta imagen que tenemos de un pájaro libre. Pues si yo observo a los pájaros, pues tan libres no son. En mi huerta se asustan, tienen miedo de la gata que enseguida los puede comer, tan libres no son. O la otra imagen. Realmente libre, ser libre, significa la del pez. Hay una de pez. Ay, me olvidé decirte eso, Luis, perdona. Avanza hasta que tienes una con el pez. Si puedo vivir en libertad, mira, en libertad. Si yo te pregunto, ¿qué es vivir en libertad? Quizás tú me dirías, pues hacer lo que me da la gana. Dormir hasta las tantas, no llevar a los niños al cole, sino, solamente lo que me apetezca. No ir al trabajo, sino el dinero vendría así. Irme de vacaciones a no sé dónde y no tener preocupaciones, ni obligaciones, ni nada. Eso sería libertad.
Esto lo tenemos muy metido en nuestra cabeza, que este es el concepto de libertad, pero no nos engañemos. Esto no es libertad. La libertad de la que habla la Biblia es una libertad mm, condicionada en el sentido positivo. Porque una libertad de que yo hago lo que me dé la gana es puro egoísmo. Egoísmo. Porque no pienso en el otro, pienso en mí. Había un filósofo francés, escritor famoso, Sartre. Tenemos una imagen, Jean-Paul Sartre, no sé, je ne parle pas français, pero bueno, tenemos la imagen de Jean-Paul ahí. Y él dijo, mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Ya mi libertad está muy cortada. Yo vivo mi libertad y quiero, pero mira, ahí viene el otro y me dice, yo también quiero. Ya me veo limitado en mi libertad. Libertad, según la Biblia, necesita límites. Suena como contradicción, pero no lo es. Esa libertad que realmente es libertad tiene límites, necesita límites. Si no, esta libertad, yo me voy a la América, ustedes búsquense la vida, sería libertinaje. Y eso no es lo que Dios quiere. Tengo aquí unas palabras del famoso pastor Spurgeon, que me encanta citarlo, y él dice a ese tema, no dejes que la libertad se convierta en licencia. No digas, puedo hacer eso, y por lo tanto lo haré porque me agrada. No debes hacer nada porque te agrada, pero debes hacer todo porque le agrada a Dios. Cuando un hombre ya no es un esclavo para pecar, ni a sí mismo, ni a Satanás, déjalo comenzar a servir a sus hermanos. Por amor, servirse unos a otros. Termina la cita de Spurgeon. Si soy libre con el concepto de la Biblia, pues hay un freno para esa libertad. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Se lee tan fácil. Considerar al otro, que igual no me cae muy bien, más importante que yo. Eso es trabajo duro, hermanos. El amor es trabajo duro. Y yo todavía no he terminado con el aprendizaje de cómo amar y cómo ponerlo en práctica. Considerar al otro superior a mí. Pero si no tiene estudios como yo, no importa. Considéralo más importante, superior a ti. Hoy se habla también mucho de la libertad de conciencia. El mundo dice, yo soy libre y tú no debes impedir mi libertad. Hay ciertos grupos en nuestra sociedad, gracias, que dicen, yo puedo vivir lo que siento y ahí no hay límites y tú me tienes que aceptar hasta que me tienes que aplaudir, si no eres un intolerante. No debes obligarme de violar mi conciencia. Pero si nos preguntamos sinceramente, ¿nuestra conciencia es una conciencia pura? ¿Es una conciencia santa? ¿Sin manchas? No. Todas nuestras conciencias están en un mundo caído. Así que una conciencia también caída, que no es perfecta. Mi conciencia me puede llamar, pero tiene su falta. Cuando el mundo dice, escucha tu corazón, cuando no sabes
tengo que tomar una decisión, voy a la derecha, voy a la izquierda, no sé qué hacer. Escucha tu corazón, dicen. La Biblia no dice eso. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Esto dice la Biblia, por ejemplo, en Jeremías capítulo 17. Y más de una vez nos podíamos preguntar ante una decisión, cuando yo quiero actuar con mi conciencia, con mi libertad y quizás con mi derecho, ahora estoy en mi derecho y actúo así, ¿a quién quieres agradar? ¿A quién quieres complacer en esta tu libertad? ¿A Dios o a ti mismo? Hemos sido llamados a libertad. ¿A cuál libertad? Creo que lo he dejado un poquito claro, lo he explicado, he intentado explicarlo. Esa libertad de la que habla la Biblia es una libertad para servir el uno al otro, primeramente en la iglesia, a los hermanos, después también a otros, servir. La libertad bíblica siempre es racional y está relacionada con el amor. Repito, Gálatas 5, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos de la Biblia se concentran en eso, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil es. Pero no es un si te cae bien, si tienes ganas, si tienes tiempo. No, es una orden, es un mandato. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero no usen, y estoy repitiendo, esta libertad para dar riendas sueltas a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. En los últimos 2 años, a nivel mundial, no solamente en nuestra iglesia y en otras iglesias, sino a nivel mundial, ha crecido un malestar por causa de la COVID. Un malestar, hasta un enfado, un enojo, muchas divisiones dentro y fuera de la iglesia. Divisiones. Y por eso hoy hemos cantado esa canción de Únenos, Señor, porque a ese tema voy desde la libertad, sirviendo a los hermanos para que seamos uno. Este es mi enfoque hoy, que seamos uno en la iglesia, pero lamentablemente hay tensiones. También aquí entre nosotros lo he sentido. Uno piensa de tal manera, otro piensa de otra manera. Ah, tú perteneces a aquellos, yo pertenezco a los otros. No debería ser así. La pandemia un día se va. Quizás todavía nos tengan un tiempo con las mascarillas, pero un día se va. Vendrán otras cosas, ¿cierto? Y probablemente vendrá una guerra. No sé en qué manera nos puede afectar ahora en Europa. Vendrán otras cosas, porque la Biblia lo dice. Vendrán tiempos difíciles. Pero lo importante es que nos mantengamos unos en la iglesia, los hermanos. Unos. Lo triste sería, la pandemia se va, pero lo que ha pasado hasta ahora, enfriamiento, alejamiento en las relaciones, esto igual se queda. Ojalá que no se quede esa división entre nosotros, sino que trabajemos para que volvamos a ser unos, una piña. Que hoy salió por la tele el muy buen programa de Buenas Noticias TV en la 2. Lo pueden ver después en internet, todavía está colgado ahí. Y quisiera que cuando alguien ahora dice, oh, qué buena la iglesia, pues yo voy.
Yo voy donde hacen tanta buena obra social, pues yo quiero formar parte. Y quizás el primer día que entre aquí dice, ¡ay, cómo se aman! Son unos, vamos, todos lindos en el trato con el otro. Pero cuando vengan por más tiempo y nos van conociendo, se van a dar cuenta que no es así, lamentablemente. Ojalá a partir de hoy se acabó todo lo que hablo mal en casa de mi hermano, todo lo que chismeo, se acabó, corta, corta, corta. Porque cuando estemos juntos, esto da testimonio al mundo. Cuando estamos unidos, esto da testimonio para que vengan a Cristo, porque quieren lo mismo, quieren formar parte. Si nos quedamos separados en diferentes grupos porque tenemos diferentes opiniones, esto trae vergüenza al Evangelio, trae vergüenza al Señor. Ama a tu prójimo, es una obligación, un imperativo. Pablo se dirige a los creyentes, porque solo los creyentes pueden amar en Cristo. La gente del mundo pueden amar a su manera, pero en Cristo podemos amar hasta enemigos. El amor al otro me debe llevar a limitar mi libertad. Repito, el amor al otro me debe llevar a limitar mi libertad. Voy a leerles un texto de Romanos 14, que para mí tiene que ver con ese tema. Explico un momentito antes de leer el texto que ahí en Roma, quizás puedes hacer eso, gracias. Ahí en Roma había una iglesia de romanos, pero también de griegos, de otra gente, muchos cristianos que formaban parte de esa iglesia, y había un problema, porque unos decían, yo soy libre. Yo, cuando sé que en el mercado ahí me venden un trozo de carne que probablemente fue antes sacrificado a un ídolo, a un dios, a una imagen, yo no tengo ningún problema de comerme esa carne porque soy libre en Cristo. No me va a hacer daño ni nada porque soy libre. Y había otros en la misma iglesia que decían, ¿cómo puedes comer esa carne sabiendo que probablemente fue dedicada a un Dios que no es nuestro Dios? Es pecado. Unos decían, no puedes tomar vino, es pecado. Otros decían, sí puedo tomar vino, soy libre en Cristo. Unos decían, tienes que celebrar ciertas fiestas. Otros decían, no necesito celebrar ciertas fiestas. O algunos dijeron, si tú celebras esta fiesta, pues no eres un buen cristiano. Así peleas en esta iglesia de Roma. Y Pablo, ahora sí vamos a leer el texto, escribe, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen. Y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Quedemos ahí un momento. No sé si me explico con ese texto. Unos dicen, es pecado si haces esto o lo otro. Otros dicen, no es pecado.
Por ejemplo, en nuestra casa, cuando venían misioneros de América, sabemos que casi todos cristianos en América no toman alcohol. Es pecado para ellos. Norteamérica, digo yo. Así que cuando vienen de Estados Unidos a comer en mi casa, no voy a poner vino, ni cerveza, ni nada alcohólico, por respeto por ellos. Pero yo después, no en secreto, sí voy a tomar una copita de vino, todo con su medida, o una cerveza en verano, todo en su medida, no me voy a emborrachar. ¿Quién tiene razón? ¿Los americanos o yo? ¿Quién es más cristiano? ¿Quién es más santo? ¿Cómo dice? Aquí hicieron un chiste que no me explicaron. Bueno, lo que quiero decir, si estas cosas de que tú estás convencido, esto es pecado, y el otro dice, pues no es pecado para mí, son opiniones, no son temas dogmáticas de que cómo puede ser salvo. Esto sí es importante, ahí no podemos tener muchas opiniones. Por Cristo solamente, por su sangre hemos sido salvados. En Alemania, por ejemplo, hay una zona donde vivía mi abuela. En la iglesia fumaban algunos, vamos, un cigarrillo tras otro, que no lo veo bien, no lo veo bien. Al salir del culto, pues venga, ahí hasta había ceniceros y fumaban. Y la iglesia y el ambiente lo veía bien. Eran buenos cristianos. Pero si los hubieras visto con una copa de alcohol, ¡uh! Ya, eliminados. Y más al sur de Alemania es justo al revés. Bueno, por lo menos el lugar que conozco yo. Ahí tomas una copa de vino para comer, una cerveza en verano, pero si te ven con un cigarrillo, creo que aquí sería más o menos lo mismo. Si te ven con un cigarrillo, pecador, pecadora. Son opiniones, hermanos, son opiniones. Este texto de Romanos que acabamos de leer, lo vi modificado y no voy a cambiar la Biblia ni mucho menos, pero esa modificación me gustó para explicar nada más el tema de hoy, para explicar el problema en la iglesia y para encontrar una solución de amor y de unión, de unidad. Y esa modificación que hizo un pastor del texto Romanos 14, no solamente de los primeros 4 versículos, sino más, lo he traducido al castellano. Si encuentran una falta, es por mi falta, y lo he puesto en foto. Texto basado en Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de vacunarse, otro no se vacuna porque está convencido que no es la voluntad de Dios. El que se vacuna no menosprecie al que no se vacune, y el que no se vacune no juzgue al que se vacune, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado de ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El que se vacuna lo hace para el Señor, y el que no se vacuna para el Señor no lo hace. El que se vacuna para el Señor se vacuna porque da gracias a Dios. Y el que no se vacuna para el Señor no se vacuna y da gracias a Dios. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la vacuna. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Yo sé que es muy atrevido hacer con un texto bíblico así, pero en ese contexto hoy del mensaje espero que me lo permitan.
y creo que queda muy claro y me ha impactado y espero que les impacte a ustedes también, sobre todo el tema de la vacunación y con lo que pueda llevar y las cosas que vendrán. Piénsalo. Y que todo nos contribuye a la paz. Leo de Romanos, ahora de verdad de Romanos 14, 19, no sé si lo tenemos en pantalla. Romanos 14, versículo 19, sí. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto le agrada al Señor. No permitamos que los problemas del mundo, porque es un problema del mundo, dividen las iglesias. No miremos al hermano de otra opinión y decimos, el que se vacuna es el débil, o el que no se vacuna es el débil. El que se vacuna es el menos santo, o el que se vacuna es el más santo. No, no tiene que ver, da igual. Tú, para tu opinión, estate segura o seguro entre Dios y tú. Y haz lo que ante Dios tengas que hacer. Y ama a tu hermano que no piensa de la misma manera. No le juzgues ni lo llames débil. Y yo sé que nos han venido pensamientos de todo tipo, ya lo sé. Cultivemos nuestra manera de amar. Me incluyo. Me hace falta aprender a amar. Amar de tal manera que el otro se siente amado por mí. Amados, amémonos, dice Juan en su primera carta. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí salen dos palabras. Creo que lo teníamos en pantalla también. Ahí, por una parte, se habla de nacer, nacido de Dios. Eso hace falta. Antes no puedes ser cristiano. Tienes que haber nacido de nuevo de Dios y conocer a Dios. Lo de nacer ya ha pasado. Una vez no vas a nacer todos los días. Bueno, pero conocer a Dios, no vamos a terminar a aprender esto. Conocer a Dios, en eso crecemos y debemos crecer. En la manera como conozco a Dios, esa manera determina mi manera de vivir, determina cómo yo amo. Así que si tú algún día me dices, Dorle, tú no me amas, me tengo que preguntar, no conozco a Dios suficiente. Tengo que crecer en el conocimiento de Dios para saber amar. Primera de Juan. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Palabras fuertes del apóstol Juan. También dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Así que se trata un poquito del conocimiento de Dios para poder amar al otro, pero mi conocimiento no es lo más importante, ni mi libertad tampoco. Eso no es el centro, sino mi hermano, mi hermana debería ser el centro de mi atención después de Dios, claro. Dios me amó cuando yo quizás ni quería saber de Él, cuando estaba lejos de Dios, cuando yo estaba sucia, cuando estaba muerto en mi pecado. Ahí Dios se acercó y me dijo, te amo, te quiero salvar. He muerto por ti, he resucitado por ti, te he lavado con mi sangre. Quiero que seas una nueva persona. Dios te amó sin ninguna razón. Me amó sin ver nada agradable a mí, en mí. Queridos amigos, dice Juan, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Estoy repitiendo, ya lo sé, pero quiero enfatizar. Si tú tienes un problema
amando a tu hermano o a tu hermana, me lo digo también a mí, si tenemos un problema a amar fulano o a fulano, en el fondo tenemos el problema de que no conocemos lo suficientemente a Dios. Conoceréis la verdad, dice Juan en el capítulo 8, y la verdad os hará libres. Pablo tiene que decir a los Gálatas, y llego ya al final, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Está bien que tengamos diferentes opiniones, pero no está bien que nos mordemos de tal manera que nos podamos destruir el uno al otro, solamente por otra opinión. Y la gente de afuera lo va a ver. ¿Qué testimonio somos? Cristo no nos llamó para mordernos, sino a libertad para amar y servirnos. Hay un ejemplo muy bonito de Jesús. Él estaba predicando con sus discípulos y escribe Juan en el Evangelio capítulo 4, Jesús, el Señor, sabía que los fariseos se habían enterado de que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Jesús era humilde. Hay un rumor que dice, hay una envidia que dice, Jesús bautiza más. Y eso podía causar un conflicto, aunque quizás era verdad. Quizás hicieron más discípulos. Quizás Jesús podía haber dicho, pues sí, es verdad, y aquí me quedo y hago discípulos. Y bautizo, porque tengo razón. Aunque tenía razón, se humilló y se fue a otro sitio. Cedió su sitio, cedió su derecho. De eso podemos aprender muchísimo en nuestra relación con los hermanos. No solamente se sacrificó en la cruz, se sacrificó día a día, toda su vida, para ti y para mí. Y no esperó nada a cambio. ¿Quieres ser libre? Quizás tú me miras por internet, por YouTube y dices, yo quiero libertad en Cristo. Pues recibe a Cristo hoy con palabras sencillas. Señor, entra en mi vida. Quiero creer. Todavía tengo muchas preguntas y dudas, pero quiero que tú seas mi amigo, mi Dios personal, mi Salvador, mi Señor. Quiero seguir tus pasos. Ayúdame. Perdona mis pecados. Quiero dar la espalda a lo que sé que está mal. Y a partir de ahora quiero tomar buenas decisiones. Ayúdame. Y así Cristo va a entrar en tu vida y vas a formar parte de una iglesia. No tiene que ser esta, aunque es buena, pero hay otras. Búscate una iglesia donde Cristo sea el centro y la Biblia la única palabra de verdad. Congrégate. Termino con 4 versículos de Efesios. Creo que no los tenemos en pantalla. Yo leo de la carta a los Efesios los versículos 1 al 4 de la versión Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, dice Pablo a los Efesios, y él escribe desde la cárcel. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una
misma esperanza gloriosa para el futuro. Amén. Padre Celestial, gracias por esta tu palabra. Te ruego que sigas trabajando en nosotros. No somos perfectos, ninguno de nosotros. Tenemos que aprender tantas cosas todavía. Tenemos que arreglar cosas. Quizás hoy tenemos que salir de aquí y hacer una llamada y decir, perdóname. Estaba equivocado, equivocada. Perdóname que te he hecho daño. Te he fallado. Quizás tengamos que escribir una carta. Quizás tengamos que tomar decisiones muy bruscas en nuestra vida para seguirte a ti, Dios, para seguirte, Cristo. Ayúdanos con tu Espíritu Santo y manténnos firmes, unidos como una piña, amor, amándonos el uno al otro a pesar de diferentes opiniones. Y toda la gloria y la honra sea a ti. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, mi amigo. Amén.